Hola mi gente de YouTube. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Sofía Páez y hoy les vengo, el tema del día de hoy es el Imperio Islámico. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el Imperio Islámico y les voy a compartir esta charla sobre el Imperio Islámico y hay 4 características. La primera, la economía; la segunda, la organización política; la tercera, la organización social; la cuarta, el desarrollo cultural y artístico del Imperio Islámico. Y bueno, vamos a comenzar por la economía, ¿no? Comencemos por esta parte que es un poco larguita y pues primero se empieza por lo difícil y después terminamos con lo fácil. Es broma, no se lo crean. Bueno, lo primero, de esas 4 actividades salen 4 preguntas. La primera pregunta es: explique cada una de las actividades que fueron fundamentales en la economía del Imperio Islámico. Y pues es así. Primero, la principal fue el comercio. Lo principal de la economía fue el comercio. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas rutas especiales para ellos llevar productos, traer productos y bueno, así mantenían de aquí para allá y de allá para acá repartiendo por todo el imperio y pues yo qué sé, que por demás, yo me imagino, por demás partes. Bueno, otra fue la agricultura, por ejemplo, la agricultura también fue muy importante, pero pues la primera obviamente fue el comercio, pero la segunda fue la agricultura, porque ellos cultivaban, la agricultura de ellos era basada como en caña de azúcar, arroz, frutales como naranjales, limones, limoneros, algo así, algodón. El ganado, ellos tenían tierras desérticas donde tenían ganados nómadas y tenían pues muy buen ganado, obviamente, reses como le llaman en sus países o como le llamen ustedes. Otra característica, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, pues personalmente, no lo digo por todos, pero personalmente, pues es como, para mí no me parece muy bien, pero pues en esa época tocaba porque de dónde más sacaban dinero, me imagino, ¿no? Eran los impuestos. La gente, como dicen por ahí, el pueblo pagaba los impuestos. ¿El emperador? No, porque ¿qué va a pagar impuestos si el emperador no pagaba? Pero, un ejemplo, los esclavos pagaban impuestos y caros y pagan varios impuestos y la gente, o sea, los campesinos, todo, o sea, la gente de pueblo, el pueblo era el que pagaba los impuestos para que el emperador, porque el emperador lo cobraba, obviamente, ellos tenían que pagar una gran cantidad de dinero, pues en esa época yo no sé, tenían que pagar impuestos, no sé si harto o poquito, pero tenían que pagar impuestos los esclavos, los campesinos, me imagino que los comerciantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya les expliqué un poco de la parte económica, ahorita vamos a la organización social. ¿De qué les vamos a hablar hoy en la organización social? Como dicen por ahí, las razas que habían en esa época eran los árabes, los musulmanes, los árabes, los bereberes, que eran hombres libres, y yo no sé si los negros o algo así, negros esclavos, yo no sé la verdad. Bueno, la organización social. En esa época había varios tipos de religiones, que era el islamismo, el catolicismo, el islamismo, el católico, y no sé si el judío, no estoy segura si el judío o no, pero algo así. Bueno, el principal era obviamente el islamismo, porque pues era harto, así como el cristianismo, el catolicismo, algo así. Bueno, en fin. Otra cosa. En esa época, para mi gusto, o sea, mi palabra, lo que yo digo, lo que yo pienso, es que en esa época eran un poco machistas, no, un poco no, eran machistas. Los hombres eran los que mandaban en la casa. Un ejemplo, las mujeres, les explico desde las mujeres.
las mujeres, ellas nacían, su papá, cuando ellas ya tenían cierta edad y un hombre se enamoraba de ella, la quería comprar, iba y se la compraba a su mamá y ella a su papá y pasaba de manos del papá a manos del esposo de ella, del hombre que la compró. Y pues en esa época los hombres podían tener varias mujeres, obviamente. Mi gente de YouTube. El que mandaba en la casa, obviamente, era el que mandaba en el hogar era el hombre, la mujer nomás se encargaba de los hijos y de la casa. Eh, el hombre tenía autoridad sobre la mujer porque ella eran los dueños de ella y en esa época ellos tenían varias mujeres, 4 mujeres, esposas. Y pues ya, yo creo que ya ahí les expliqué otra parte de la organización política, de la organización social. Ahorita vamos con la organización política. Esta parte es un poco fácil, más fácil que las demás. La organización política se organizaba así, de tal manera, en una pirámide, se las voy a explicar. En la parte de arriba estaba el emperador, más llamado como califa. Estaba el emperador, bueno, el gobernante, como lo llamaran. El emperador era el califa allá, o sea, era lo máximo. Seguía, ya les digo, seguía el visir, que era el primer ministro. Era un cargo también bastante alto, era como una persona muy allegada al califa, al emperador. Después del califa seguía el emir, que era gobernante de... ¿cómo se llama? Era gobernante de... gobernantes de provincias. El emir era gobernante de provincias, de una provincia. El cadi era el juez, el que manejaba todo lo judicial, se llamaba cadi. Y el diwan era el tesorero real. Eso es una escala, los que vivían, me imagino que en el palacio, en eso, que no se juntaba con el pueblo, que vivía en el palacio. Una escala bastante alto, es una sociedad, como decir acá, high. El emperador, el califa era el emperador, el visir era el primer ministro y el gobernante, el emir era el gobernante de provincia, el cadi era el juez y el diwan era el tesorero real. Listo, así se organizaba la organización política en esa época. Ahorita vamos con la cuarta y última característica y pregunta. Explica bien cómo era el desarrollo cultural y artístico. Bueno, les explico. En esa época, los musulmanes, los del Imperio Islámico, crearon muchas cosas, y entre eso la literatura, la historia, la filosofía, etcétera, 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 la matemática. Ellos fueron los que crearon las matemáticas, las maneras, los números, todo eso, las decenas, las centenas, y ellos así fueron como organizando, y ellos lo esparcieron por el Imperio Islámico, y la gente se aprendió eso y todo, y ellos fueron los principales que comenzaron con eso. Y ellos tenían su propio lenguaje, ¿me entiendes? Otra cosa, en la parte artística, ellos fueron haciendo experimentos, o sea, comenzaron a trabajar con la ciencia, hicieron varias cosas y todo, y bacano, ¿no? Otra cosa, en la parte artística, ellos se enfocaron en la arquitectura, en la arquitectura. Ellos trabajaban muchas figuras que eran unidas, eran bonitas, bacanas. Eran así unas figuras todas raras que ellos tenían, y me parece que muchos de los europeos comenzaron como a copiarse de ellos, a hacerlos similares, y bueno, ahí les salía. Los que vivían en el palacio, ellos hacían varias cosas, dos lugares muy conocidos que eran el palacio y la mezquita. Eso era la mezquita. Era un lugar, un templo donde ellos iban a orar, a rezar, no sé cómo le llaman allá. Me parece que 5 veces al día o algo así, pero allá es donde ellos iban a alabar a Alá, a todo.
En el palacio vivía la clase alta, la califa, visir, emir, cadí, diwan, vivían ellos ahí. Y pues el pueblo vivía en ese, todo, en esas provincias, todo eso. Y pues yo creo que ya expliqué y espero que les haya gustado mi video. Chao.